Vamos a partir con la grabación. Veamos los temas más de la asignatura y terminemos con el tema más administrativo. Así que, dudas, consultas, preguntas en relación a lo que vimos, o más bien dicho, el video que envié sobre posmodernismo, o posmodernismos, porque hay muchas formas de ver el tema. Profe, Damaris. hola. Tengo una consulta con el concepto de constructivismo. Ya. Lo que pasa es que no me quedó muy claro. Eh, Ni siquiera como que los dibujos de la rana y el ojo, tampoco como que ni con eso me quedó claro. Entonces, si me lo podías explicar en palabras cortitas. Voy a intentarlo, es difícil, no te preocupes. A ver, lo que plantean hartos autores, pero que Maturana sintetizó muy bien, hace referencia a que nosotros construimos activamente nuestra realidad a partir de nuestro sistema fisiológico. El ejemplo más clásico es, mira, creo que lo dije en el video, acá atrás hay una pared. Supongo que ninguno de ustedes tiene que tocarla para suponer que esa pared es dura. De hecho, una pared que linda con otro departamento, es gruesa, tiene altas características. ¿Eso qué implica? Básicamente, ustedes con suerte lo ven por la cámara, y los ojos no tocan, básicamente. Los ojos ven, pero el cerebro activamente va construyendo la realidad. Entonces, a partir de lo que ve, información visual, genera una serie de suposiciones, como si es áspera o lisa, si es resistente o no, la dureza, y eso es una construcción a través de la memoria, una construcción a través de la información acumulada en nuestro cerebro de otros episodios parecidos, la activación de suposiciones o heurísticos del pensamiento constante y otra serie de procesos cognitivos que se basan en nuestra capacidad como seres humanos de ser cognoscentes de la realidad y poder generar, por así decirlo, suposiciones de dicha realidad a partir de información bien mínima. El constructivismo, en definitiva, lo que plantea es que nosotros estamos activamente construyendo nuestra realidad y sacando suposiciones de esa realidad con información bien acotada, que son las que nos dan nuestros sentidos. Por tanto, y por eso rompe con la visión más cognitiva o más clásica de la realidad, lo que plantea es que uno construye su realidad. La realidad es una construcción constante. Maturana, de hecho, cuando ya en su fase más mística, más de coaching, él planteaba que lo único imposible para el ser humano es no cambiar. Porque por último, qué sé yo duermo y se muere parte de mi piel y esa piel se transforma en polvo y voy renovando constantemente, me crecen las uñas, me crece el pelo, en mi caso la barba también. Vamos cambiando constantemente y nos vamos adaptando a nuestro medio de formas distintas, y esto es con una cuestión biológica, pero también con pauta de comportamiento, con pautas de acercamiento a la realidad. La realidad no está, la realidad es construida activamente y es construida a partir de los márgenes que nos permite nuestra biología. Que el ser humano haya sido aparte capacitado con el lenguaje o con la capacidad de autoconciencia, que no todos los animales la tienen, nos da una ventaja adaptativa, pero seguimos siendo o estando, por así, no quiero decir prisioneros, porque prisionero no es la palabra exacta que usaría, pero están basados en nuestros límites biológicos. Nosotros construimos nuestra realidad a partir de nuestros límites biológicos, y que nuestros límites biológicos, en el caso específico del ser humano, y a lo mejor algún otro tipo de vida que pueda existir en el universo, tenemos la capacidad de abstraer la realidad, tenemos la capacidad de metacognición y aprender desde los otros.
pero eso no implica que podamos salir de nuestros límites biológicos de cómo vamos construyendo nuestra realidad. No sé si ahí quedó más claro, Damaris, Sí, profe, o ahora sí. ahora sí. Sí, Per- gracias. Perfecto. Pregunten nomás porque hay, de hecho, la diferencia entre constructivismo y construccionismo social es bien específica o bien difícil de ver en un primer momento. Ya, en el construccionismo social, Javiera me pregunta a qué me refiero con que la realidad es intersubjetiva. A ver, habían dos visiones clásicas como en la filosofía. La más platoniana, por así decirlo, de que hay una realidad objetiva y que es objetiva sin importar las condiciones o el contexto. Qué sé yo, Platón hablaba de la justicia o hablaba de ciertos valores que serían transversales a toda nuestra realidad sin importar el momento histórico en que nos encontremos. La idea de verdad, la idea de conocimiento. Por otra parte, hay los sofistas en particular, pero ciertas escuelas de filosofía planteaban que todo es una construcción subjetiva, casi que estamos dentro de una matrix, y que por tanto toda la realidad es una construcción que nosotros hacemos con nuestro cerebro y puede que la realidad ni siquiera exista, sino que todo está construido en nuestra cabeza. Y lo que plantea el construccionismo social, y no solo eso, también otra escuela de filosofía, es que la realidad la vamos construyendo con otros. La vamos construyendo cuando hablo contigo, cuando hablo con Damaris, cuando hablo con todos los presentes acá, vamos llegando a ciertos acuerdos o a ciertas construcciones de realidad de lo que es posible, lo que no es posible. Entonces, por ejemplo, si yo nazco en algún país que está mucho peor que Chile a nivel de infraestructura, a nivel de alimentación, mi realidad va a estar construida activamente en la intersubjetividad de que tengo que sobrevivir. Ahora, si vivo en un país como Luxemburgo, mi construcción de realidad de las personas con las que comparto y con las que me rodeo cambia totalmente. O sea, la idea es que la realidad se construye no necesariamente entre la relación, no está en la relación que nosotros tenemos con la realidad, sino en la construcción que hacemos a partir de los sentidos que nos va entregando nuestra propia, no utiliza la palabra comunidad, pero entendamos, que nos va entregando nuestra comunidad, nuestro grupo más cercano, los medios de comunicación. O sea, la realidad es una construcción constante con un otro, con otros. Entonces es intersubjetiva porque yo, por ejemplo, puedo, no puedo pensar cualquier cosa. No es que yo crea, vaya a llamar, qué sé yo, al celular, le vaya a llamar pedazo de plástico. Todo el mundo dice que este es un celular, que se llama celular y que tiene más o menos ciertas funciones que uno espera que tenga todo celular y se llama celular. Entonces, ahí lo que busca es también explicar cómo existen cambios de concepciones fuertes dentro de las sociedades, pero a la vez que hay un mantenimiento de cierta estructura de entendimiento. No sé si te lo puedo explicar bien, Javier. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Se pudieron? ¿Fui capaz de en el video explicar bien la diferencia o características del constructivismo, del socioconstruccionismo y parte de la historia de los feminismos? ¿Profe? Sí, no, veo que me habla, así. Yo, Damaris. Ah, dame. Lo que pasa es que a mí me había quedado una duda con el primer antecedente que usted dio, que era de Ludwig Wittgenstein, una cosa así. Ludwig van Wittgenstein. Sí, él. Y usted había dicho que él tenía como dos libros muy contradictorios. Sí, Pero
no entendía a qué se refería con que fueran contradictorios, o sea, como que, ¿qué planteaban ambos? Ya. Wittgenstein, el primer Wittgenstein, de hecho, te hablan del primer y segundo Wittgenstein, y uno, cuando la primera vez que lo estudié yo pensaba que eran dos personas distintas. El primer Wittgenstein planteaba básicamente, o creía, en el modelo científico, en el modelo de que la ciencia puede descubrir la verdad, que puede desentrañar los misterios de la realidad. Básicamente, esa es la idea. Pero el gran problema que tenía y que ya había sido detectado por muchos autores es que para que hubiese una verdad, o hubiese una realidad, teníamos una dificultad y que los seres humanos hablamos con palabras, usamos el lenguaje básicamente para comunicarnos, pero el lenguaje tiene un problema. Vamos a plantearlo así en forma bien bruta, porque en verdad tiene mucha más dificultad y el mismo Wittgenstein se fue dando cuenta, pero que tiene un nivel denotativo y uno connotativo o de uso. Hay una definición de las cosas, pero también hay, por así decirlo, usos que se le dan a las palabras que cambian totalmente su significado. Por ejemplo, yo puedo decirle a una persona, pucha que eres inteligente, y ese pucha que eres inteligente puede ser dicho como una alabanza, o puede ser dicho con un sarcasmo súper puro y duro. O sea, qué sé yo, una persona comete un error gigantesco y yo le digo, pucha que eres inteligente, te pasaste. Ese problema del lenguaje o esa interferencia hacía que desde una perspectiva de ciertos círculos filosóficos y de la epistemología, producía que fuera muy difícil compartir conocimiento que producían equívocos. Qué sé yo quiero explicarle algo, bueno, ustedes mismos, no sé cómo manejarán el inglés, pero las personas cuando están aprendiendo el inglés y van y traducen, ponen el traductor de Google, Google traduce cualquier cosa, porque hay ciertos modismos, ciertas palabras, ciertas formas de entendimiento de la realidad que son distintas entre el español y el inglés. La misma idea de clase, entendida como aula, en inglés se escribe distinto que en español, no se dice class, aunque sí, Melissa, más o menos eso. Claro, normalmente la palabra que tú planteas como amigo, como insulto, no se tiende a utilizar en los papers de ciencia. Pero pasaba que hay ciertas formas de entender, sobre todo en idiomas como el japonés, el chino, que están más alejados, que producen errores o llevan a equívocos. Entonces, el primer Wittgenstein lo que quería desde un modelo de la ciencia y que las ciencias iban a ser capaces de descubrir, por así decir, las verdades, la realidad, era que tenían que formar un lenguaje perfecto que fuera solo denotativo, o sea, que solo nombrara las cosas con un nombre y que no diera espacio a la connotación. Ese es el primer Wittgenstein, muy enfocado en el modelo científico. El segundo Wittgenstein dice que básicamente todo lo que dijo al principio era una tontería, no es la palabra que utiliza, pero que fue un error, que pensar que la lógica puede explicar la realidad pierde sentido porque el lenguaje, que es la herramienta con la que los humanos nos relacionamos, solo tiene sentido en su uso. Como bien decía Melissa, es muy distinto utilizar la palabra que ella escribe en un contexto de compartiendo con amigos que a alguien que, qué sé yo, se te atravesó en un auto cuando uno iba conduciendo. Es totalmente distinto a que se utiliza la misma palabra. Pero la otra persona, la receptora del mensaje, entiende si le están, con la misma palabra, le están diciendo amigo o lo están insultando, dependiendo del contexto. O sea, lo que plantea el segundo Wittgenstein es que el contexto, los usos y los acuerdos intersubjetivos, o sea, que todos entendemos más o menos lo mismo cuando hablamos de cierta forma, son los que van definiendo los límites de la realidad
por así decirlo, o más, él no usaba la idea de realidad, sino los límites del uso del lenguaje. Por lo cual, el primer antecedente del posmodernismo, sobre todo el socioconstruccionismo, porque es el primero que plantea el lenguaje o le da cierto nivel, no lo plantea así, él no lo dice, Wittgenstein no dice esto, pero le da cierto nivel de performatividad, o sea, la realidad se construye a través de los usos del lenguaje. No llega a esa radicalidad Wittgenstein, pero lo que está planteando es que el lenguaje solo adquiere sentido en su uso cotidiano o cuando compartimos ciertas cosas. O sea, yo puedo hablar, si alguien me habla, ponía el ejemplo en COA, el COA está basado en el español chileno, el castellano chileno. Pero si yo no entiendo los significados que están entre medio de todo lo que me dicen, me pierdo gran parte de la información. O sea, si no soy parte de las personas que hablan o tienen habla derivada de modismos provenientes del ámbito carcelario, no lo voy a entender, a pesar de que digan y utilicen las mismas palabras que puedo utilizar todos los días yo. En otra, o sea, como para resumir, el lenguaje solo adquiere significado mientras dos o más personas tengan o compartan significado en común. Por tanto, la idea de que puede existir una denotatividad perfecta donde todos nombremos de la misma forma a algo pierde sentido porque el lenguaje no tiene ese uso en los seres humanos. Nosotros lo usamos para comunicarnos, no para buscar o generar lógicas de entendimiento de una supuesta realidad que está dada y que tenemos que conocer. No sé si te pude sacar de la duda o no, Damaris. Sí, profe, gracias. Perfecto. Si no, avisan, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Ya, Catalina. Eh, la diferencia entre el constructivismo y el construccionismo es que uno está basado como en la realidad biológica y el otro es como más situado en el contexto, el lenguaje, etc. ¿Esa es la diferencia? Exactamente, esa es la diferencia. O sea, sí, lo que sí, una de las críticas que se le hace a Maturana, más que crítica, es uno de como los puntos de desacuerdo, y por eso se llama constructivismo y no construccionismo, es que Maturana dice que nosotros como ser humano sí tenemos la posibilidad de uso del lenguaje que ningún otro animal lo tiene, no porque otros animales no tengan lenguaje, sino porque no tienen la capacidad de abstracción que tenemos los seres humanos para el uso del lenguaje, o sea, un uso plástico del lenguaje y no rígido, como qué sé yo, las abejas que hacen ciertas danzas que significan ciertas cosas, pero no tienen la posibilidad de innovar en esa danza. Lo que plantea Maturana es que a pesar de la plasticidad de nuestro lenguaje, el elemento que nos define sería el biológico, porque es a partir de la biología que nos permite tener un centro del habla, la que permite la performatividad de la realidad, o sea, es nuestra biología. En cambio, como muy bien dices, el construccionismo social lo que plantea es el lenguaje el que crea realidad, y ese lenguaje está definido por contexto y situaciones culturales específicas en el tiempo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con como lo último? Porque siento que se parece mucho al construccionismo. O es como más bien un movimiento específico del No, feminismo. lo último que te dije fue el construccionismo No, no, social. no, es que habían tres temas, ¿verdad? Sí. Ya. O sea, tengo claro la diferencia del constructivismo del construccionismo, pero siento que el construccionismo se parece mucho a las perspectivas feministas. Depende de la perspectiva feminista, en primer lugar, Ah, bueno, porque, sí. qué sé yo, hay feministas que son psicoanalistas, como Kristeva, o hay psicoanalistas que son más cognitivas, qué sé yo, como en ese tiempo no, Simone de Beauvoir es mucho más cognitiva, cultural cognitiva, pero es cognitiva, no, no estamos hablando. Y claramente Judith Butler, en el sentido que yo la planteé, es muy construccionista social en ese sentido. Pero en un momento, entendiendo que los feminismos van cambiando consistentemente, o más bien dicho, van avanzando y adhiriendo nuevas capas de complejidad a su análisis, en un primer momento, y que por lo menos hasta la quinta ola se mantuvo, el elemento diferenciador
o performador de la realidad estaba relacionado con los roles o con nuestros genitales. O sea, básicamente lo que plantea Simón de Beauvoir es que una cosa es que nazcamos los hombres con gonas masculinas, testículo, pene, y las mujeres con vagina, útero, ovarios, y otras son las relaciones sociales que a partir de eso se producen. Y desde una perspectiva feminista más clásica, la diferencia tiene que ver con construcciones culturales históricas, pero que están basadas en el género. Y lo que intenta hacer un poco Judith Butler es superar la visión de que solo el género y no es la forma en que nos han hecho funcionar binariamente sin poder ver las riquezas alternativas que existen en el mundo, que se llama la derecha-izquierda. Y hay gente que dice soy de centro y hay que ser de centro. Y como que cuesta ver qué es el centro. Pero en general los feminismos se han basado en que el elemento performador de nuestras relaciones sociales en muchos aspectos tiene que ver con la construcción de género histórica que ha ocurrido. Y en eso se diferencia del construccionismo social, que lo plantea desde solo la perspectiva del lenguaje. Y el feminismo lo que plantea es que esa perspectiva del lenguaje se queda corta en relación a otras prácticas que no tienen por qué estar dichas, pero que el elemento principal sería las diferencias de género y no de construcción o intersubjetividad de las comunidades, más allá de que en muchos aspectos sí se tocan. No sé si ahí te lo puedo explicar mejor, Catalina. Sí, profe. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario en relación al posmodernismo? Posmodernismos, porque en verdad hay muchas corrientes, está la decolonialidad también, la interseccionalidad como forma de entendimiento, el postestructuralismo, la narratividad, que es como una versión aún más radical del socioconstruccionismo. Profe, Damaris. en la última diapositiva que usted mostró, salían los elementos comunes del postmodernismo, de las tres cosas que mencionó. Y al último decía realidad situada. ¿A qué se refiere con eso? Rompe con la tendencia histórica de las ciencias, no solo de las ciencias, anteriormente de la religión y anteriormente los filósofos más clásicos, de que la realidad es independiente de las personas o personas, dependiendo si es una visión más individualista, intersubjetivista, que la viven. ¿Qué quiero decir? Uno habla de la pobreza como si fuera un fenómeno que es igual para todo y tiene que ver con que gane menos de cierta cantidad de dinero. Y lo que van a plantear todos los posmodernismos es que es muy distinto ser pobre, qué sé yo, en Luxemburgo, que ser pobre en Sudán, que es muy distinto ser pobre siendo hombre, que ser pobre siendo mujer. Es muy distinto ser pobre en una familia que la mayor parte se dedica a la delincuencia que ser pobre pero con papás técnicos. O es muy distinto ser pobre y haber vivido toda su vida en la pobreza y haber desarrollado técnicas de sobrevivencia en ese sentido, frente a personas que tenían muy buen sueldo y que sé yo, una pareja que trabajaba ambos profesionales y los dos quedan sin trabajo al mismo tiempo. La pobreza deja de ser un elemento, por así decirlo, objetivo y pasa a vivirse de formas distintas en la realidad. Voy a plantear un ejemplo más clásico. Piensen supondré que más de alguno de ustedes tiene o tuvo alguna pareja, probablemente han tenido expareja. Y en la construcción de la pareja, la misma realidad de haber estado con alguien,
es muy distinta en el proceso, qué sé yo, de enamoramiento, conquista, si vivieron por largo tiempo o estuvieron largo tiempo con esa persona, el proceso estable de estar con esa persona, y después el quiebre del término, donde se puede vivir la misma situación, se puede vivir de forma muy distinta, que se yo, hasta dramática, y después, 10 años después, cuando amigos, amigas te molestan, ¿no? Y te acordáis cuando estuviste con X persona, la misma situación cambia y se sitúa en dependencia de cómo esté uno, en, dependiendo de la condición, si es mujer o hombre, si estamos hablando desde el feminismo, de la construcción histórica que yo hago en mis relatos, si estoy hablando del socioconstruccionismo, o de las pautas de relación con la realidad que he generado a partir de mi experiencia, si es constructivismo. Entonces yo me sitúo, la realidad está dada por distintos elementos y no por una situación en particular. Se vive muy distinto, es muy distinto el estallido social para personas que no tienen nada que perder. Ah, si yo soy uno de los empresarios más ricos de Chile y veo que se le puede ocurrir escribir una constitución que sea totalmente contraria a mi interés. Se vive el proceso de formas muy distintas. La realidad está situada, dependiendo si es lenguaje, biología o el género, de formas muy diferentes. A eso se refiere la realidad situada. No sé si lo puedo explicar bien, Dani. Sí, profe. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, pregunta, dificultad en relación a distintas escuelas de posmodernismo? Sí, yo, profe, tengo una última duda. Dale, dale. Em, Me hace entretenida la clase. Quería preguntarle a qué se refiere con, bueno, en esta misma parte de los elementos comunes, a qué se refiere con el cuestionamiento al esencialismo. Ya. ¿Te acuerdas cuando planteé al principio de la clase que Platón hablaba que, qué sé yo, la justicia era justicia siempre y uno la tenía que buscar como gran valor de la humanidad? O lo mismo la verdad, y piensen en las virtudes, la templanza o cualquiera de las virtudes clásicas que se nos enseñan. Lo que van a decir estas vertientes de pensamiento es que en general los esencialismos son formas de naturalizarse, y esto desde el feminismo está mucho mejor trabajado, son formas de naturalizar injusticia o situaciones de poder momentáneas, dándole un aspecto de realidad dada. Qué sé yo, Platón jamás cuestionó la esclavitud. Lo que cuestionó era el trato de los esclavos, pero él en ningún momento vio que la virtud de la justicia era totalmente reñida con la esclavitud, o era totalmente reñida con que las mujeres no fueran parte activa de las tomas de decisiones de las polis griegas. Entonces, esa idea de que supuestamente la justicia es y siempre será, no importa la realidad, lo que han planteado los postmodernismos es que viejo, eso es mentira, o sea, o más que mentira es un error. La idea de justicia es una construcción social que cambia consistentemente y que va avanzando, retrocediendo en el tiempo, dependiendo de distintos factores o distintas versiones que tiene las comunidades, pero que no es que exista una verdad dada. No existe una esencia, no existe algo que en todo momento va a ser virtud o en todo momento va a ser lo peor del mundo. Qué sé yo, de la misma manera, bueno, voy a plantear un acto de terrorismo, qué sé yo, poner una bomba para matar a alguien. Puede ser visto por un grupo de personas como un acto de terrorismo o por otras personas una vía válida de lucha contra la injusticia
total y absolutamente arraigada en una sociedad. Entonces, lo que se plantea es que que situaciones iguales en el tiempo van cambiando de significado dependiendo de quién las plantea. O sea, hay gente que todavía habla de pronunciamiento militar cuando para todo el resto del mundo lo que hubo en Chile fue un golpe militar y una dictadura. Pronunciamiento militar es casi que nosotros, valientes soldados, decimos que el gobierno está mal, nos pronunciamos para que detenga el gobierno y nos plantee, nos dé el poder para nosotros recomponer nuestra sociedad hasta que encontremos el mejor camino todos juntos. Eso es básicamente la visión de la historia de un grupo de chilenos, lo cual no se condice mucho con el bombardeo a la moneda ni nada por el estilo. A lo que me refiero es que no hay versiones que sean verdades unívocas en el tiempo en todo contexto, sino que los contextos, las construcciones de las personas, la posibilidad de cambio que existe a partir de eso, lo que implica es que no existe una esencia de algo, sino que en verdad son formas de naturalización dadas desde el poder y que pueden cambiar o pueden reescribirse con el tiempo. Qué sé yo, Cristóbal Colón hasta hace 50 años atrás era un héroe, un tipo que se arriesgó y descubrió América por accidente. En la actualidad muchas personas lo ven como un esclavista o el principio de un proceso de genocidio cultural y genocidio, literalmente la matanza de cientos de pueblos indígenas, y por tanto no debe ser recordado ni debe ser considerado como un héroe, sino como un criminal de guerra. A eso me refiero con un cuestionamiento al esencialismo, o sea, la idea de que como el contexto afecta a las concepciones que hay sobre ciertos elementos, sea, qué sé yo, la relación hombre y mujer, en que hace 50 años se creía que era natural, casi porque Dios nos sacó una costilla al hombre para crear a la mujer, a partir casi de esa idea, de que los hombres tuviéramos posiciones de superioridad a las mujeres en el ámbito de propiedades, de leyes, de relaciones sociales, hasta un país que en este momento en que cuando fue a votar por una ley de paridad, mujeres tuvieron que ceder su espacio en el proceso constituyente en favor a los hombres. Ese cambio es radical, o que hasta hace 200 años atrás la idea del amor romántico no existía, o sea, yo estaba en pareja por un tema de negocios, por un tema de alianza, o porque a mi padre o madre le pagaba lo suficiente para que yo me tuviera con esa mujer. En ningún momento se ponía la posibilidad de que yo estuviera enamorado de otra persona como elemento de definición de relaciones de pareja. Entonces, a eso hace referencia el cuestionamiento del esencialismo. No sé si lo puedo explicar. ¿Te quedó claro, Damaris? ¿Te logré aclarar las dudas? Sí, profe. Entonces, es que acá igual, entre comillas, o sea, entre paréntesis, en el esencialismo tenía idealismo. Entonces, eso es como, en resumen, cuestionar todas las ideas que se tenían como en la antigüedad. O sea, no en la antigüedad, ojo que en la antigüedad había otras escuelas de filosofía que cuestionaban a Platón. Nosotros los llamamos los sofistas, y que tiene una visión bien peyorativa, y se decía que los sofistas eran casi unos tipos que vendían la realidad y nos compramos, y básicamente en la construcción de realidad los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, y esas visiones, qué sé yo, que después fueron tomadas por la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, y que después influyeron a todo el resto de los filósofos que vinieron posteriormente, nos han hecho pensar que esa era la idea, pero en la antigüedad también había cuestionamiento a la idea de verdad, que la verdad está situada en relación a distintos elementos, qué sé yo, a alguien que nosotros definimos como cínico, como Maquiavelo. Maquiavelo lo único que hizo fue plantear el ejercicio del poder, cómo se daba en la Italia y qué príncipes o qué ciudades italianas tenían más éxito en relación a otras, y que tenía que ver con el uso del poder en la consecución de los fines, que es algo que ahora nos parece muy normal, pero que en esa época era casi una blasfemia.
Entonces, cuando hablamos de idealismo, tiene que ver con esa suposición que existen unas ideas fijas en el mundo y que se cuestiona consistentemente la existencia de esas ideas como elementos así como casi definidos por Dios y que nosotros tenemos que buscar. Por eso los esencialismos y el idealismo está más relacionado con ideas de derecha que con ideas de izquierda, y por eso en general, a excepción del constructivismo, tanto el feminismo como el socioconstruccionismo, están más relacionados con ideas de izquierda, siendo que ellos no, como forma de pensamiento no tiene que ver necesariamente con la izquierda como forma de entendimiento de la realidad, sino que tiene que ver con se les llama izquierda porque cuestionan la suposición de que existen ideas fijas, que la justicia siempre es una, que la verdad siempre es una. Si la verdad siempre fuera una, probablemente no podría existir el feminismo. Y, y la idea de cuestionamiento de que el patriarcado no es la forma natural de organización de la sociedad, sino que es una forma heredada y construida y que por tanto, y por lo mismo puede derrumbarse y ser construida otra forma de relación. No sé si puedo explicarlo de mejor manera, Damaris. Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Supondré que al parecer el video fue aclaratorio. Así que, si no quedan más preguntas, pasaremos a los dos temas. Primero, definir una fecha para la próxima evaluación, entendiendo que yo les voy a mandar la pauta este miércoles. Y en segundo lugar, ver cualquier pregunta que tengan de la evaluación que les mandé hoy día en la mañana. Última oportunidad. ¿Hay alguna otra pregunta en relación a... Javiera me plantea, si respecto a lo que explicó Asken, explicó antes sobre Wittgenstein, la primera teoría que ocupa el lenguaje denotativo y la segunda connotativo, la chuntaste como a la mitad de lo que intenté decir. El primer Wittgenstein plantea que el problema del lenguaje es que como las palabras tienen múltiples significados, yo puedo dar la misma frase y se puede entender de distintas maneras en distintas personas. Por tanto, teníamos que buscar un lenguaje, por así decirlo, puro, sin connotación, solo que denote cosas. Entonces, en ese sentido, sí tiene razón con el primer Wittgenstein. El segundo Wittgenstein no es que hable del lenguaje connotativo, lo que habla es que el lenguaje solo adquiere significado cuando se utiliza con otros y compartimos ciertos registros con otros. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, la idea de igualdad que deben tener en la UDI es muy distinta a la idea de igualdad que deben tener el Partido Comunista, más allá que la palabra es la misma. Y eso no tiene que ver con connotación y denotación, sino que tienen que ver con cómo nos relacionamos con un grupo y compartimos un significado más o menos estándar entre distintos grupos de personas, juego del lenguaje. Por eso hablaba del juego del lenguaje. Eso hace referencia a que la pobreza o las causas de la pobreza son muy distintas para la UDI, Renovación Nacional o para los grandes empresarios de Chile, a la que puede tener la gente que salió al estallido social, lo que puede tener el Frente Amplio, la desconcertación, o personas a pie que sufren las distintas desigualdades que pueden haber en un mismo contexto. Entonces, más que hablar del connotativo denotativo, lo que se plantea es que una misma palabra, una palabra simplemente es una serie de letras juntas que se pueden decir de cierta manera, pero el significado que se va construyendo de esa palabra solo es posible al compartir con otros.
la palabra por sí sola, si yo digo igualdad, no tendría ningún significado si no es que supongo que tanto, voy a ver las personas que me aparecen acá, Damaris, Catalina, Jennifer, Marjorie o Felipe, entienden por igualdad más o menos algo parecido a lo que yo entiendo. Y eso se va construyendo con el tiempo, con las relaciones sociales, con las personas que comparto, y por eso, qué sé yo, hay mujeres o hombres que han crecido en un ambiente militar, hijos de militar, y después, qué sé yo, van a la universidad y se encuentran con que el mundo es totalmente distinto a lo que le había enseñado su familia, y ese en general es un choque que tiende a producir las universidades. O qué sé yo, una persona bastante religiosa y va a la universidad y se encuentra con personas que son totalmente ateas y entienden por Dios cosas totalmente distintas. Entonces, más que ver con lo denotativo connotativo, el segundo Wittgenstein, lo que plantea es el lenguaje solo adquiere significado en el uso con otros y esos otros tenemos que compartir ciertos patrones o cierta idea en común para poder, que son ideas que se construyen y deconstruyen constantemente, y que esas ideas en común son las que le dan el significado a las palabras y no que las palabras le dan significado a la realidad. No sé si ahí me puede explicar mejor, Javier. Perfecto, quedo tranquilo. Ya, ahora sí. Creo que pasamos a los de la prueba. Entonces, yo el miércoles les voy a mandar la pauta del segundo trabajo, que englobaría a psicoanálisis y a los posmodernismos. ¿Cuándo creen realistamente que sería una buena fecha para pedirle el trabajo? ¿O prefieren discutirlo en su instancia democrática como curso? Mejor la democracia, profe. Ya, gracias, Melissa. Miren, si de aquí al miércoles lo que decidan, Catalina me lo comunica y me plantean una fecha. Lo que sí partimos ya, este miércoles partimos con la segunda unidad, primera clase, sería el 31 la escrita. El día 7 ya habríamos terminado las dos primeras clases de, de la segunda unidad y les tendría que tener la pauta para el miércoles 9 de junio del tercer trabajo. Lo planteo para que la fecha en que ustedes me entreguen los trabajos, la que ustedes decidan, tomen en cuenta eso, para que no haya un momento en que tengan 4 o 5 trabajos encima o que estén terminando un trabajo y ya estemos en la prueba del siguiente. ¿Ya? Está complicado, pero ahí le vamos a avisar, profe. Perfecto. Gracias, Catalina. Ya. Dicho eso, ¿hay dudas, consultas sobre la primera prueba? Sé que muchos no han tenido, probablemente no tuvieron tiempo para revisarla. Primer trabajo. Parece que no lo alcanzaron a revisar. Ya. Agradezco, Elena, que te hayan servido los feedback. La idea
intento que todos los trabajos, pruebas que realice se basen o tengan algún feedback de vuelta, si no pierde sentido. No es poner solo una nota por poner, sino que también ustedes sepan en qué creo que a lo mejor pueden mejorar. Como siempre, si hay alguien que... bueno, primera evaluación que hago con usted, así que se lo explicito. Si hay personas que consideran que su evaluación podría ser corregida o que a lo mejor no evalué correctamente alguna pregunta, siempre está la posibilidad de que me escriban un mail, me digan dónde creen que no fueron bien evaluados para que yo lo revise, y ahí siempre está la posibilidad o que me mantenga la nota o que diga si tienen razón y se cambia la calificación. Siempre está la posibilidad, no soy una máquina, siempre creo que los primeros trabajos que reviso tiendo a ser más estricto que con los últimos. Así que si hay personas que consideran que debería revisar mi evaluación, no hay problema, no lo tomo mal, de hecho prefiero a los estudiantes cuando pelean por una mejor nota porque implica que están interesados en la asignatura. Así que si no hay preguntas, yo solo voy a decir que habían 4 elementos de la evaluación que me parecieron importantes destacar. Melissa me dice que las cosas, si yo escribía, en las pruebas yo escribía cosas, sí. Lo que pasa es que no se ven si hacen la previsualización de Google, pero porque lo hago con comentarios y los comentarios solo se ven si descargan la prueba. Pero si tú lo descargas, tienen todas las pruebas, me aseguré que todas las pruebas tuvieran comentarios, plantear en qué lugar creo que hubo error o cuál fue ese error y cuál no. A grandes rasgos, lo que me deja más tranquilo es que casi todos los grupos tuvieron buena la pregunta número 5, que implicaba un proceso de aplicación a futuro de lo que vimos en la clase, por tanto quedó súper tranquilo. Y los mayores errores tuvieron que ver, sobre todo las personas que contestaron la pregunta 1, 2, 3 y 4 por separado, les tendió a ir más mal que bien en comparación a las personas que contestaban la 1 y 2 a la vez y la 3 y la 4 a la vez. Y esto tenía que ver porque con los ejemplos que daban no explicaban mucho y daban por sobreentendidas ciertas cosas que, suponiendo que yo entendía lo que querían decir. Y la explicación venía recién en la otra pregunta. Entonces, la mayoría de las personas que contestaron las preguntas por separado cometieron ese error que tiene que ver, en general, una de las cosas que siempre planteo es que cuando yo escribo un trabajo, tienen que pensar que el lector no tiene por qué sobreentender lo que ustedes quieren decirle. Ese es como el primer error, sobre todo las personas que separaron las preguntas como yo lo había dado. Creo que para la próxima vez no voy a separar cuando dé las instrucciones porque las personas que juntaron esas dos preguntas, funcionaron la 1 y la 2 en una respuesta y la 3 y la 4 en una respuesta, le fue en general mucho mejor que las personas que lo separaron. Entonces a lo mejor la forma en que yo escribí las preguntas fue el error. Y en segundo lugar, sobre todo hubo mucho más error en la parte de psicología social clásica o psicología cognitiva que en la psicología comunitaria. Entiendo que en la psicología comunitaria no hubo tantos errores porque es una perspectiva que plantea la Escuela de Trabajo Social de la USACH. Por su parte, la idea del trabajo comunitario. Y por su parte, la psicología cognitiva más clásica, hubieron 2 errores bien grandes. Una parte en que planteaban que la psicología cognitiva hablaba de la realidad situada del contexto, y no, lo que dice es que el contexto afecta a la forma en que las personas nos relacionamos con nuestro medio, pero no habla de realidad situada, contexto, construcción histórica, porque esos son conceptos de
los posmodernismos. Entonces ese fue un error. Y el segundo error hizo relación con que muchas personas, y a lo mejor también error mío por cómo planteo las clases, en que les muestro antecedentes históricos, en que creyeron o no logré expresarme de la mejor manera y me plantearon ejemplos desde el conductismo. El conductismo no es lo mismo que la psicología social clásica. De hecho, lo que hace el experimento de Bandura es justamente superar la idea del conductismo y que somos ratas y plantear otros conceptos que implicaba a la persona como un ser cognoscente, o sea, que no se maneja solo por estímulo y respuesta, sino que es capaz de aprender de forma viendo a otros, que hay contextos ideológicos a la base, que la expectativa o el apoyo de otros me permite aprender, que las actitudes no solo tienen un elemento intelectual, sino que tienen un elemento emocional, que las emociones también afectan la forma en que pensamos y otra serie de ideas que superan el conductismo. Entonces, cuando me dieron ejemplos sobre elementos conductistas, también les tendía a bajar la nota. Esos son como los errores o los apuntes que pude hacer con las pruebas. Así que, vuelvo a repetir, cualquier persona que considere que su evaluación no es justa o que me equivoqué en contar, también me puede pasar si soy humano, no hay ningún problema, me escribe y lo intentamos solucionar. Sería eso por hoy día. Ya este miércoles partimos con la segunda unidad y veríamos, y la segunda unidad es como ver los errores o los límites, más que errores, los límites que tiene cada una de las escuelas de psicología social que vimos durante la primera unidad. Así que eso, espero que tengan una muy buena tarde, que la semana de descanso les haya recargado las pilas. Creo que todavía están en modo de volver a tomar el ritmo. Y quedo atento a cualquier duda o consulta. Cuídense y nos estaremos viendo la próxima semana. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.